Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Soy Paola Pejovés y es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Nosotros vamos a presentarles los titulares de hoy. Cuba está lista para recibir mañana al Papa Francisco, donde tendrá una recargada agenda por 4 días. Estados Unidos, por su parte, flexibilizó los límites de comercio y viajes con la isla. La situación de los inmigrantes es extrema cuando tenían la esperanza de llegar a Alemania, cruzando Croacia. Este país, al verse abrumado por la cantidad de refugiados, ha comenzado a devolverlos hacia Hungría. Y Washington y Moscú abren contacto para ayudar a definir la situación en Siria, acabar con el Estado Islámico y asegurar una transición política en Siria es la prioridad, aseguró el secretario de Estado John Kerry. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. El día de hoy, Oscar Vidarte en el análisis. ¿Cómo estás, Oscar? Y yo creo que se inicia mañana, sábado, una visita histórica muy importante, la visita del Papa Francisco primero a Cuba y luego a Estados Unidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, básicamente lo que estamos viendo es en este poco tiempo que tiene Francisco en el papado, de uno de sus principales logros a nivel de política internacional. Digamos, más allá del papel que jugó Obama y Raúl Castro en este acercamiento, el rol que cumplió el Papa de acercamiento, este rol simbólico ha sido fundamental. Así es, a un día de su visita a La Habana, el Papa Francisco envió un mensaje de esperanza al pueblo cubano. El pontífice quiere tender puentes durante su estadía en la isla y en los Estados Unidos. Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, empezará mañana un viaje, el 10º de su papado, a Cuba y Estados Unidos, una ocasión para tender puentes entre el país comunista y la superpotencia capitalista. El pontífice argentino de 78 años tiene previsto un programa muy denso, con 26 discursos, 8 en Cuba y 18 en Estados Unidos, 4 de ellos en inglés. Entre las etapas claves de su gira, hay una ceremonia en la Plaza de la Revolución de La Habana, 17 años después de la visita de Juan Pablo II y 3 de la de Benedicto XVI. El sumo pontífice envió un mensaje al pueblo cubano a horas de su ansiada llegada. Queridos hermanos, faltan ya pocos días para mi viaje a Cuba. Con este motivo, deseo enviarles un saludo fraterno antes de encontrarnos personalmente. Voy a visitarlos para compartir la fe y la esperanza, para que nos fortalezcamos mutuamente en el seguimiento de Jesús. Me hace mucho bien y me ayuda mucho pensar en su fidelidad al Señor, en el ánimo con que afrontan las dificultades de cada día, en el amor con que se ayudan y sostienen en el camino de la vida. En Cuba, donde estará desde el sábado hasta el martes, visitará La Habana, Holguín y Santiago. El pontífice argentino está considerado un amigo del país, gracias a su papel en las conversaciones que llevaron al deshielo entre el régimen comunista cubano y Estados Unidos. Tanto el régimen como la iglesia local han elogiado su contribución a la normalización de relaciones entre ambos países. Y me da mucha alegría que, siguiendo el consejo de mis hermanos obispos de Cuba, estén repitiendo muchas veces al día esa oración que aprendimos de niños. Sagrado Corazón de Jesús,
haz mi corazón semejante al tuyo. Es lindo tener un corazón como el de Jesús para saber amar como Él. Las 3 visitas papales en los últimos 17 años demuestran la atención excepcional que el Vaticano concede a este país. La iglesia local, que en varias ocasiones pidió que se levantara el embargo económico impuesto por Estados Unidos, logró a cambio mayores derechos para los católicos. Coincidiendo con la visita del Papa, Cuba anunció el indulto de más de 3.500 presos, una cifra sin precedentes. Su viaje abrirá probablemente un encuentro con Fidel Castro, pero no incluye reuniones con los opositores al régimen ni con los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que están llevando a cabo en La Habana negociaciones de paz con el gobierno de Bogotá. ¿Cuál es su deseo? Así es, muchos pues esperan esa imagen, ¿no? La llegada del Papa Francisco llegando a Cuba, siendo recibido por Raúl Castro, y esta visita pues con el Papa pues que ha ayudado a mejorar una relación congelada con los Estados Unidos más de 50 años. Estamos hablando también que la esperanza es un punto muy importante en el mensaje que debe dar a los cubanos, ¿no? Sí, la visita del Papa Francisco tiene un lado pues pastoral, seguramente. Acordémonos que Cuba estuvo durante muchas décadas cerrada pues a la religión católica, que era básicamente estaba prohibida durante muchas décadas, por lo menos hasta la década del 90. Así que creo que hay una actividad pastoral de recuperación, que además, dicho ese paso, lo comenzó Juan Pablo II y lo continuó Benedicto XVI. Continuó esta senda de recuperación de esta población pues históricamente católica. Pero también hay una actividad política muy importante, que como tú bien has señalado está vinculado pues al papel que tuvo el Papa en el deshielo. Pues yo creo que además no queda ahí, es lo que va a hacer ahora, tanto en Cuba como en Estados Unidos, ya que me parece que todavía la relación entre Cuba y Estados Unidos todavía es inestable, es decir, faltan muchos temas por solucionar en la relación bilateral y todavía hay muchas desconfianzas internas, tanto en Cuba como en Estados Unidos. Si no, pues habría que ver el papel que tiene el Partido Republicano en este contexto. Por eso, por ejemplo, va a ser fundamental el discurso que dé pues el Papa Francisco en la Cámara, ante el Senado y la Cámara de Representantes norteamericanos, porque ahí va a hablar de temas que son sensibles y que son parte de la discusión hoy. El embargo a Cuba, el medio ambiente, tema tan sensible para el Partido Republicano y para nosotros. Claro, el tema migratorio yo creo que también lo espera, sobre todo la comunidad hispana tan católica, ¿no? El tema migratorio, el tema armas, que son temas que son parte del debate norteamericano. Yo creo que ahí no solamente es una vocación pastoral, va a tener un discurso político, y cómo este discurso puede de alguna manera influenciar en una política, una sociedad norteamericana muy renuente a llevar a cabo estos cambios. Claro, pero por ejemplo muchos habrían esperado una reunión con los disidentes en Cuba, cosa que no se va a dar. ¿Habrá sido pedido del Papa? ¿Fue rechazado? Eso no sabemos, ¿no? Que hubiera sido importante que él también pueda conversar y pueda conocer el punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es su situación a esas alturas, ¿no? Sí, seguramente, pero hay que tener en cuenta algunos puntos. En primer lugar, que él va básicamente con un mensaje pastoral, es decir, más que crear pues diferencias y ahondar en los problemas, va un mensaje pastoral de unión, y obviamente sus escenarios, sus presentaciones, que se va a tener muchas en Cuba, en Estados Unidos, va a tener como 25, 26 discursos en distintos lugares, pues obviamente pueden participar pues todas las personas, incluso los disidentes, que es algo que obviamente es un requisito fundamental de su llegada a Cuba. Sin embargo, como tú bien dices, podría pues tener un papel mayor, pero creo que no quiere pues ahondar en las diferencias. Sí se va a reunir con Fidel Castro, ¿no? También no se sabe muy bien si se va a reunir o no con Fidel Castro. La información que tengo es que no había confirmado en la agenda. Sin embargo, pues no sería extraño que lo haga. Habría que también ver las condiciones de Fidel Castro, que en algunas circunstancias se habla que está muy mal de salud y en otras circunstancias pues atiende a diplomáticos y presidentes extranjeros. Así que eso está por verse, pero no sería nada extraño, además teniendo en cuenta que Fidel Castro en un momento pues en la década del 90 aceptó pues regresar pues o aceptó la religión católica nuevamente en Cuba. Pero sobre todo lo que hay que destacar en el caso de los Estados Unidos es esta expectativa que se ha creado con la visita del Papa Francisco. Incluso a muchos lo comparaban con la visita de los Beatles, o sea, las estrellas más esperadas en su momento. Ahora el Papa, pese a que
que los Estados Unidos no son 100% católicos, exacto, ¿no? O sea, es una población menor comparado pues, con los protestantes, por ejemplo, ¿no? Sí, pero también es cierto que eso es resultado de la labor que en estos pocos años ha llevado a cabo el Papa Francisco. Es una labor en donde no solamente lo pastoral, sino pues su acción y su discurso con respecto al cambio, con respecto al respeto del medio ambiente, pues, ¿no? el respeto a los derechos de las minorías, el respeto al derecho de la mujer, el atacar frontalmente pues todos los elementos negativos de la Iglesia, como por ejemplo la pederastía y ciertas situaciones, la corrupción que existía dentro del Vaticano. Me parece que el Papa está dando buenas señales de un Papa moderno, un Papa que ataca los problemas frontales, y eso genera expectativas. Yo creo que eso es lo que estamos viendo, lo vimos en Sudamérica cuando vino a Ecuador, cuando vino a Bolivia. La verdad es que fue increíble pues, el recibimiento que tuvo, y lo estamos viendo en Estados Unidos, inclusive pues de las máximas autoridades, porque tampoco es muy común que el presidente Obama reciba pues ni siquiera un presidente. Es decir, él va a recibirlo en el mismo aeropuerto, digamos, al Papa, y eso denota... Una estrella el Papa. Exacto, eso denota la importancia que genera, no solamente para el tema entre Cuba y Estados Unidos, sino en general para la sociedad norteamericana. Y ojalá que el Papa en algún momento pueda llegar a nuestro país, eso es lo que todos pedimos, todos los católicos. Muy bien, nosotros estábamos hablando del papel del Papa en ayudar a poder tender puentes entre Cuba y los Estados Unidos. Ahora, el gobierno norteamericano ha levantado las restricciones a los viajes y al comercio con Cuba. El gobierno anunció que cualquier ciudadano estadounidense tendrá la posibilidad de abrir negocios y cuentas bancarias en La Habana. No se elimina, pero sí se le debilita. Hablamos del embargo comercial de Estados Unidos hacia Cuba, pues el gobierno de Barack Obama complementó el paquete de flexibilizaciones que ya había sido decretado a mediados de enero y que hoy ha sido reforzado en un mayor intercambio comercial. De esta manera, servicios de compañías de transporte, aerolíneas, servicios de entrega norteamericano como FedEx o UPS podrán instalar en un futuro cercano puntos de entrega o de venta en la isla y hasta contratar personal oriundo. A esto se suma que los estadounidenses también tendrán la posibilidad de abrir una cuenta en un banco cubano. Nuevos cambios a las sanciones de Estados Unidos contra Cuba que definitivamente muestran la apertura que desde inicios de año el presidente Barack Obama y su homólogo Raúl Castro iniciaran en una histórica normalización de relaciones entre ambas naciones. Estos cambios entrarán en vigor a partir de este lunes 21 de septiembre. Para muchas organizaciones de ayuda a empresas que abogan por finalizar el embargo contra la isla, este es un paso que ayuda a apoyar al pueblo cubano y a promover los intereses de Estados Unidos. El turismo, sin embargo, aún no está permitido. Recordemos que el embargo impuesto sobre Cuba lleva más de medio siglo y el levantamiento del mismo depende del Congreso norteamericano, una decisión que ha abierto un debate monumental en medio de una campaña electoral bastante pintoresca. Pues vamos a hablar de ese punto, sobre todo esa medida que me estabas comentando en el momento exacto, ¿no? Que claro. bien planeada por Barack Obama. A ver, él no está eliminando el embargo porque para eliminar el embargo esto tiene que pasar por el Congreso norteamericano. Sin embargo, hay manera de sacar la vuelta a la norma, es decir, en las consideraciones de la norma el presidente puede cambiar. Por ejemplo, no se aceptan $2.000 de remesas, aunque sean 3.000. Entonces uno puede, sin cambiar el embargo, uno puede transformar algunas actividades que antes eran ilícitas y hoy pueden ser lícitas. En otras palabras, flexibilizar el embargo. Y yo creo que la medida además es clave. No es clave porque es un momento donde llega, como decíamos, el Papa Francisco y la repercusión interna, de la crítica interna por parte del Partido Republicano va a ser mucho menor. Es un momento en que llega Castro a Estados Unidos y va a hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y obviamente esto significa un impulso a un discurso mucho más conciliador que confrontacional por parte de Castro, lo cual va a tener repercusiones en la política que Obama está haciendo, es decir, un éxito en la política de Obama en su relación con la isla cubana. ¿Eso no va a significar una invasión de empresas norteamericanas en La Habana? Que quizás es el temor que puedan tener muchos, ¿no? O sea, no voy a decir los nombres de las cadenas de comercio muy conocidos, o sea, ¿qué es eso, no? Que se convierta en un anexo de los Estados Unidos tal como fue como fue antes de la revolución. Antes, ¿no? Durante los 50.
Bueno, en principio las actividades son muy puntuales y obviamente habría que ver cómo se articula esto con la legislación cubana, porque aquí no estamos desconociendo que finalmente Cuba es un país soberano que tiene su propia legislación. Entonces me parece que esto es poco a poco, es decir, el hecho que algunas empresas o se puedan desarrollar algunas actividades económicas, algunas inversiones norteamericanas en la isla cubana, que dicho su paso ya se están realizando, acordémonos de temas de cable, de telefonía, ya se vienen realizando, pues la pregunta es cómo se articula con la legislación cubana y habría que ver si esto, además de presencia de capital norteamericano, supone además un impulso en la economía cubana, que es finalmente lo que todo Cuba quiere. Muy bien, nosotros vamos a dejar la visita del Papa y nos vamos con otros temas. Se inició la remoción de escombros en las zonas afectadas por el fuerte sismo en Chile. Según el último reporte oficial, a 12 se elevó el número de fallecidos. Poco a poco